Muchas gracias, hermana Betty. Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor, lo que el Señor quiere decir en esta hora a cada uno de nosotros. Y cuando leamos esta palabra, esta porción de la Escritura, Isaías 43, pensemos en la petición de nuestro pastor, pensemos en las dificultades que nosotros presentamos día a día, en los obstáculos, en las aflicciones, ¿cierto? En todas las peticiones que se ha presentado delante del Señor, y leamos la palabra de Dios con fe, porque esta no es palabra de hombre, sino que es palabra de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Voy a leer los primeros 5 capítulos y después me voy a saltar al 11. O sea, versículos, y después me voy a saltar al 11. Gracias, hermano Rodri. Dice, como título acá en mi Biblia dice, Jehová es el único redentor. Isaías 43, por si acaso, ¿ya? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Y me salto al versículo 11 que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que el Señor bendiga esta poderosa palabra. Y cuando estaba hace unos minutitos atrás orando por nuestro pastor, el Señor me entregó esta palabra para que oráramos con fe, oráramos creyendo en quién estábamos dirigiendo nuestras oraciones. No estamos dirigiendo nuestras oraciones a cualquier Dios, estamos entregando nuestras peticiones al único Dios y Señor que existe. Como dice acá, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Señor que creó los cielos, que creó la tierra, que creó todo lo que existe, que Él ha sido eterno, que tiene un poder incalculable, que puede sanar, que puede separar el mar, que puede dar vida a lo que estaba muerto. A este único Dios, a este único Redentor y Salvador, es a quien nosotros dirigimos nuestras oraciones. A este Señor, como dice aquí, creador tuyo. Aquí, como les decía, no es palabra del profeta Isaías, es palabra de Jehová, porque dice, así dice Jehová, creador tuyo, el creador que formó la tierra, el universo, que nos formó a nosotros, que formó a nuestros hermanos, a las personas que aún tampoco conocen a Cristo. A este creador nosotros presentamos nuestras peticiones. Y vamos a comenzar orando. Vamos a orar para presentar este estudio bíblico, y también vamos a orar para también presentar la salud de nuestro pastor Isaías y de nuestra hermana Coti. Vamos a hacer 2 oraciones. Una oración va a ser solamente por nuestro pastor Isaías y nuestra hermana Coti, para que el Señor siga cumpliendo su voluntad, ¿cierto?, en la vida de ellos. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y sabemos de que el Señor no deja a sus hijos a la deriva. Él siempre lo está sustentando, Él siempre lo está fortaleciendo. Aquí dice, yo soy tu Salvador, soy tu Dios. Aquí te dice, te tuve en gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Nuestros pastores han sido siervos que han predicado el Evangelio por muchos años y lo siguen haciendo. A través de sus palabras nos siguen ministrando palabra de Dios. Y el Señor los tiene en gran estima, el Señor los ama, y el Señor, como su Salvador, está obrando en este momento en la vida de ellos. Vamos a orar a nuestro Señor, al Señor que lo creó todo, para que nuestro Padre tenga misericordia y que bendiga y fortalezca el cuerpo de nuestros pastores, de nuestro pastor Isaías, que fortalezca su sistema respiratorio, todos sus organismos, y por nuestra hermana Coti también.
y obviamente también pedir la paz que el Señor da para también la familia, para los hijos que están súper preocupados y bueno, también para todos nosotros que estamos todos pendientes y atentos a cómo evoluciona la enfermedad o el COVID en este caso en nuestros pastores. Y la segunda oración va a ser para presentar este culto, este estudio bíblico, para que el Señor sea revelando la palabra que Él quiere entregar a cada uno de nosotros. Le voy a pedir a mi hermana Silvia que ella sea orando por la familia pastoral, por nuestro pastor y por nuestra hermana Coti. Y le voy a pedir a mi hermana Betty que sea orando por el estudio bíblico de hoy. Primero nuestra hermana Silvia y después comienza nuestra hermana Betty. Oremos, hermanos. Amén. Amoroso Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora vamos delante de tu presencia, con la plena certeza y seguridad, Señor, de que tú estás oyendo nuestro clamor, de que tú, Señor amado, serás contestando conforme sea tu voluntad y tu misericordia a nuestras oraciones. Padre mío, en esta hora te queremos presentar la vida de nuestro pastor Isaías Altamirano. Padre, tú conoces a tu hijo, él es un siervo tuyo, Señor amado, que como decía mi hermana, por años te ha servido y ha predicado tu palabra y ha estado al frente de un grupo de tus ovejas. Gracias, Señor, por su vida, por lo que él fue, pero ahora, Señor, te queremos rogar que tú bendigas su sistema respiratorio, que esa enfermedad que le ha atacado de la pandemia, Señor amado, sea para honrar y glorificar tu nombre, amén, para Señor, que allí donde ellos estén puedan también alabarte, glorificarte, amén, ser dulce de aquellos que estén allí tal vez sin esperanza, Señor amado, de un mañana mejor, tal vez, Señor amado, con problemas y dificultades de todo tipo. Y es por eso que en esta hora sabemos que tú tienes un propósito para tu pueblo. Y es por eso que en esta hora te presentamos la vida de nuestro pastor, para que tú lo cubras, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies. Y nuevamente te pido, Señor amado, que tú seas limpiando su aparato respiratorio, Señor amado, que tú seas limpiando todo su organismo con el poder de tu sangre preciosa, Señor bendito. Oh Padre mío, te presentamos a nuestra hermana Coti y su esposa también, Señor bendito. Ella también ha sido la ayuda idónea de tu Hijo, Señor amado, y en esta hora también te la presentamos. También te rogamos, Señor, para que tú limpies su sistema respiratorio, para que tú también le ayudes, para que allí donde los lleven o vayan a estar, ella pueda hacer el apoyo, sí, también para nuestro pastor y para todo lo que tú tengas dispuesto que ellos hagan allí. Oh mi Dios, yo te presento a su familia. Sabemos que en esta hora tiene que estar pasando momentos de angustia, Señor amado, y de preocupación por sus padres, Señora, por su abuelito, por sus suegros, suegras, Señor amado. En esta hora te rogamos, Señor, que tú pongas en ellos la paz y la tranquilidad y que, como decía mi hermana, tu voluntad siempre ha sido buena, agradable y perfecta, Señor amado, y sabemos que tú harás la obra en ellos. Y si no es así, Señor amado, también te queremos alabar y glorificar, pero queremos rogarte misericordia, sí, Señor amado, y que tú permitas que esta enfermedad pueda ser para el engrandecimiento de tu obra. Te alabamos, Señor, te alabamos porque sabemos que en ti ya todas las cosas están hechas. Y en el nombre de Jesús te hemos rogado. Amén. Amén. Padre, continuando delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites apartar un tiempo, Señor, para buscar la luz de tu rostro, para poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, en el cual nos reunimos un grupo de tus hijos para escuchar palabra tuya. Oramos por nuestra hermana que trae la meditación, la dirección de este culto, que seas tú, Señor, utilizándola, Señor, que tú la unjas, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies, Señor, Amén. Y que ella pueda en esta hora ser solamente un instrumento en tus manos y que todo lo que ella diga y haga, Señor, sea dirigido por ti. Gracias por su vida, gracias por la disposición, Señor, que ella tiene también de primeramente aprender ella y también, Señor, compartir la enseñanza con el resto de los hermanos. Muchas gracias. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha conectado. Y aquellos que no lo han podido hacer, amonéstalo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, sea con cada uno de ellos, amonestándoles a conectarse tanto los jueves como los días domingos, Señor, Amén. Y las distintas actividades que se hagan en la iglesia. Señor, Amén. Dejamos esta reunión en tus manos, con la bendición que viene del Padre, con la que viene del Hijo y con la que viene de tu Espíritu Santo. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, hermana Betty, hermana Silvia. Bienvenido, familia Castillo Venegas, hermano Marco, que se le bendiga. Antes de pasar al estudio bíblico, hoy día vamos a comenzar una nueva semana con la doctrina del pecado. Vamos a entonar una alabanza, hermano Felipe. Ahí está. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo.
santo, nombre santo de Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Amén. Que el Señor bendiga la alabanza. Yo le decía al Rodrigo que minutito antes del culto estaba escuchando esa alabanza también. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Felipe. Estábamos conectados en el Espíritu. Y me regocijó el poder adorar al Señor. Y esa alabanza, bueno, yo la aprendí con ustedes. Yo no la conocía. Me acuerdo que en una vigilia la tocaron y ahí me la aprendí y me encantó. Realmente... sí, con René Pablo. Realmente entrega y demuestra que el Señor es santo. El Señor es santo, genera una conexión tremenda con el Señor y nos hace darnos cuenta de que realmente Él es santo por todo lo que Él es, por habernos amado, por haber querido crearnos y por todo, solamente por tenerlo a Él. Él es santo, 3 veces santo. Así que el Señor bendiga a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por Él mismo, ya porque es parte de nuestras vidas y nosotros podemos ser sus hijos y podemos clamarle a Él. Que se le bendiga, hermana Carla, que se le bendiga, ahí veo que está conectada, que se le bendiga junto al Facu, no sé si está nuestro hermano Michael o habrá entrado a trabajar, pero que el Señor le bendiga también, sé que está trabajando a la distancia, que la bendición del Señor también llegue para Él. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio del día de hoy. Voy a compartir pantalla, no sé si estoy habilitada, hermano Felipe, ¿estoy habilitada? Hermano Felipe, ¿estoy habilitada para compartir? ¿Puedo? Sí, hermana, sí está lista. Muchas gracias, hermano Felipe. Voy a compartir pantalla, primero voy a abrir el PPT, o no lo tenía abierto. Y me voy a compartir pantalla. Amén. Ahí estoy compartiendo, voy a abrir. Yo de ahora en adelante ya no los veo, yo pierdo la visión. A ver, espérame un poquito. Vamos a cuadrar un poquito aquí. Vamos a ver. Ay. ¿Sí? No se mueve. Ay, sí. No sé si ven bien. ¿Sí? Sí. Amén, porque estoy tratando de cuadrar aquí para no perderlos tampoco, no perder la visión de ustedes. No sé si ven ahí la pantalla. Sí. Ya. Bueno, como les comentaba, hermanos, hoy día empezamos con una nueva semana, una semana en continuación a los estudios que hemos estado viendo. Las primeras 2 semanas estuvimos con nuestra hermana Betty y nuestra hermana Carla estudiando la doctrina de la creación, ¿cierto? Con la creación del mundo y la creación del hombre y también hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y esta semana y las 2 semanas que continúan, vamos a empezar con la doctrina del pecado y a mí me tocó la bendición de poder enseñar esta semana sobre la definición y origen del pecado. Entonces vamos a comenzar con una pregunta, a ver si se acuerdan. Esto lo aprendimos con nuestra hermana Betty, ¿ya? Así que la hermana Betty no puede soplar. La idea es que recordemos de que con qué propósito el Señor nos creó a nosotros. A ver si alguien se acuerda. Mira a la hermana Betty porque ella se lo sabe. A ver si hermanos. Para alabanza de Dios.
Ya, muy bien, para glorificar al Señor, ¿cierto? Eso lo vemos varias veces en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Amén. Y eso fue lo que aprendimos, una de las cosas que aprendimos con nuestra hermana Betty, de que el Señor a nosotros, ya, y todo lo que existe, fue creado para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Entonces, aquí hay un resumen, un poquito, que nos va a llevar a la segunda doctrina, que es la doctrina del pecado. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, ahí dice que Dios nos creó para glorificarle, ¿cierto? Y eso lo vemos en Isaías 43:7. Aquí yo tengo mi torpedito que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, ¿ya? Entonces ese versículo confirma, ¿cierto?, de que el Señor a nosotros nos creó para glorificarlo a Él. Ahora, el Señor, nuestro Dios, como creador, Él se regocija mirando su creación, ¿cierto? Como se acuerdan cuando la hermana Betty comentaba que un pintor creaba, ¿cierto?, su pintura y se regocijaba y se deleitaba admirando la pintura que había creado. El Señor es igual, el Señor hace lo mismo. El Señor como creador, Él se regocija admirando su creación. En la creación del universo, de todo lo que existe, e inclusive de nosotros. Y aparte de regocijarse, de admirar su creación, de mirar cómo nosotros vivimos y todas las cosas que hacemos, el Señor ve cómo nosotros vamos cumpliendo el propósito por el que fuimos creados. Entonces el Señor se deleita cuando su creación cumple el propósito por el que fue creado, que recordemos que es para glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, que es glorificar a Dios, nosotros también recibimos como una recompensa, digámoslo así. Nosotros vamos a empezar a disfrutar de la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, cumplimos el propósito por el que fuimos creados, que es glorificar a nuestro Padre, ¿cierto? Nosotros también recibimos de parte de Dios la comunión, y nosotros nos regocijamos en la presencia del Señor. El Señor nos va llenando de su presencia. Entonces, al final, esto es una relación. Nosotros glorificamos al Señor porque con ese propósito fuimos creados, y el Señor se deleita con nosotros y nos permite a nosotros disfrutar de su presencia, tener comunión con Él. Entonces, ¿cierto? El Creador, vamos a tomar el ejemplo del alfarero, ¿cierto?, que igual sale en la Biblia, pero vamos a tomar aquí un alfarero, una persona que trabaja con greda, ¿cierto?, y hace figura. Como creador, ¿cierto?, el creador nace en su corazón crear algo. En este caso vamos a hacer que creó un vaso de greda. A ver, hermana Betty, ¿cuál es la función del vaso de greda? ¿Cuál cree usted que es una función del vaso de greda? Sirve para beber agua. Excelente. Sirve muy bien, hermana Betty. El creador, cuando crea el vaso de greda, él sabe con qué propósito lo está creando. Entonces, mientras lo va formando, lo va creando, él sabe cuál es el propósito de su creación. Entonces, el creador, como dice ahí, crea la creación con un propósito. ¿Ya? Entonces, el creador no crea de la nada. O sea, porque, ay, me salió nomás. No, él crea con un objetivo, con un propósito. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si la creación, si lo que fue creado, no quiere cumplir con el propósito para el cual fue creado? ¿Qué pasaría si el vaso de greda dice, no, porque yo no quiero contener líquido? Yo quiero que adentro de mí, que me usen como lámpara, para iluminar, para guardar zapatos, para que la gente se siente sobre mí. Entonces, ¿qué sucede cuando la creación o lo que fue creado no quiere cumplir el propósito, ¿cierto?, para el cual fue hecho? ¿Qué creen ustedes, hermano? A ver, hermana Silvia, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que sucede? Bueno, si el alfarero crea un vaso como para beber y no le sirve, lo desecha.
No, es que en este caso no es el creador el que cambia el propósito, es la creación la que no quiere cumplir el propósito por el cual fue creado. ¿Qué diría usted de ese vaso? Si el vaso pudiera hablar y le dice, no, que yo no quiero ser usado como vaso, yo quiero ser usado como silla. Está siendo desobediente ante el Señor. No se está Muy bien. No se está cumpliendo el propósito con el cual realmente fue el alfarero lo creó. Él no quiere ese Exacto. propósito. Entonces, el vaso de greda, que en este caso fue creado para contener un líquido, ¿cierto? Al final, ¿qué es lo que hace? Se rebela contra el creador. Eso es lo que sucede. El vaso, al no querer cumplir el propósito con el cual fue hecho, se rebela, entra en una rebelión, en una rebeldía, ¿cierto? En contra del propósito y también en contra del creador, porque el propósito se lo dio el creador. En el caso del hombre, de nosotros, ocurre exactamente lo mismo. El Señor, nuestro Dios, nos creó a nosotros con el propósito de ¿qué? Glorificarle, ¿cierto? El Señor nos creó con el propósito de glorificarle. Pero el hombre, que es la creación, se rebela contra Dios para no crear el propósito, para no realizar el propósito. Entonces, el hombre entra en un estado de rebeldía, de rebelión. Entonces, la rebelión es cuando yo no quiero cumplir el propósito del Creador. Y eso es lo que nosotros conocemos como pecado. Entonces, el pecado es cuando la creación se rebela contra dos cosas, contra el Creador y contra el propósito. Entonces, no puede ser de que un hijo de Dios diga de que ama a Dios, pero al mismo tiempo no le quiera glorificar con sus acciones. Porque nosotros sabemos que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo una vida que no glorifica a Dios, no estoy cumpliendo el propósito y me estoy rebelando contra el Creador. Por eso la palabra, hermano, nos insta constantemente, por ejemplo, en 1 Corintios, nos insta a que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que comamos, todo sea para glorificar al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, primero, es rebelión contra el Creador, ¿cierto? Eso es lo que nosotros comentamos hace unos minutitos. Ahí hay unos versículos bíblicos, hermano, que dejé ahí, pero no los voy a leer todos, porque si no me voy a demorar un poco más. Entonces, es rebelión contra el Creador, cuando no quiero cumplir el propósito. Otra definición de pecado dice que es transgredir, o sea, ir en contra de la ley de Dios. ¿Y qué la ley de Dios? Es la palabra. Porque la palabra nos dice cómo conducirnos por el camino, cómo vivir según la palabra. Y cuando yo no quiero vivir según la palabra, estoy yendo en contra de la ley de Dios. Estoy pecando. La palabra me dice, no mentirás. Y yo miento. Significa que estoy en pecado, porque estoy yendo en contra de la ley de Dios. Es cerrar el blanco propósito de forma consciente. Nos han dicho que mentir es malo. Nos han dicho que mentir es pecado e igual lo hacemos y sabemos que estamos pecando y lo hacemos de forma consciente, pero creemos que es la única solución que podemos tomar en una situación X y no es verdad. Entonces, el pecar es cerrar el blanco a propósito y de forma consciente. Nosotros tenemos acá la palabra y la palabra a nosotros nos muestra cuál es la verdad. La verdad que el Señor nos entrega. Y nosotros
muchas veces no la cumplimos sabiendo de que estamos errando, sabiendo que estamos yendo en contra de la palabra del Señor. Pecar es no ajustarnos a la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? La moral es lo que define lo bueno de lo malo. Entonces, no ajustarnos a la ley de Dios es saber, el no ajustarnos al concepto de bueno que el Señor nos entrega en su palabra. El Señor a nosotros nos muestra qué es lo bueno ante sus ojos y qué es lo malo ante sus ojos. Esa es la moral de Dios. Y muchas veces la moral de Dios no se ajusta a la moral que tenemos nosotros. Porque a lo mejor para mí hacer una mentira chiquitita no es malo, pero ante la ley moral de Dios, ante la moral o el juicio de Dios, ¿cierto? Es malo. Entonces el hombre trata de cambiar el estándar de lo moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ajustarnos a la ley moral del Señor, que es la que está contenida en la palabra. El Señor dice no mentirás y yo tengo que no mentir, porque yo me tengo que ajustar a la ley de Dios. Y si no lo hago, estoy pecando. Entonces cuando hablamos de pecado, ¿de qué forma podemos no ajustarnos a la ley de Dios? A través de 3 acciones. A través de nuestros hechos. Por ejemplo, cuando el Señor dice no robarás, no mentirás, no matarás. A través de nuestras actitudes, que es lo que está en el corazón del hombre, la codicia, los celos, la ira, los malos pensamientos, y a través de nuestra naturaleza, que es la tendencia a pecar. Entonces, cuando uno predica, o cuando nos predicaron a nosotros, ¿cierto? Y escuchamos la palabra del Señor y nos dijeron que éramos pecadores, nosotros podríamos haber dicho, pero ¿por qué soy pecador si yo no hago malas acciones? Yo no robo, yo no miento, yo no mato. ¿Por qué soy pecador entonces? Entonces, el pecado no solamente, hermanos, se ve en acciones. El pecado también se ve en las actitudes. Yo puedo hacer buenas acciones. Siempre escuchamos, hay gente que no es cristiana y que hace muchas buenas cosas. Yo ayudo a los pobres, yo siempre estoy pendiente de lo necesitado. Se llenan de acciones buenas, pero el Señor es el que examina el corazón. El Señor es el que examina las actitudes y por las actitudes está pecando. Puede tener buenas acciones, pero sus actitudes lo hacen pecador. Ahora, ¿qué pasa si una persona hace buenas cosas y más encima tampoco tiene malas actitudes? Nunca pienso mal de nadie, siempre busco el bien y hago el bien. Si hay personas así, todavía son pecadores, porque ellos por naturaleza son pecadores. ¿Por qué? Porque toda la humanidad es considerada pecador. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno peca por las acciones que hacemos, que van contra de la ley de Dios, por nuestras actitudes, que están contra la ley de Dios, que es lo que hay en el corazón, y también de que por naturaleza, toda la humanidad tiene una naturaleza de pecado, porque todos nosotros tenemos una tendencia a pecar. Las que son mamás y las abuelitas, cuando están criando los hijos, ustedes le enseñan no lo que es malo, ustedes le enseñan lo que es bueno. No mientas, da las gracias, saluda a todo el mundo. Ustedes enseñan lo bueno. ¿Por qué? Porque el humano, de forma innata, tiene una tendencia a ir hacia lo malo. No te juntes con tal persona, ten cuidado a la hora que tú sales. Entonces le enseñamos lo bueno, porque el ser humano de forma innata tiene la tendencia a dirigirse hacia el pecado. Así que con esto nosotros entendemos de que toda la humanidad es pecadora, tanto por hechos, actitudes o por naturaleza. Y por eso el Señor y la palabra constantemente nos insta a que cambiemos esto
En el Sermón del Monte, en los 10 mandamientos, el apóstol Pablo y en conclusión toda la Biblia nos insta a que cambiemos nuestros hechos, a que cambiemos la actitud del corazón y que recibamos a Cristo para que cambiemos esta naturaleza de pecado. No sé si tienen alguna duda, hermanos. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Ya. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado, hermanos? ¿Cuándo creen ustedes? A ver, hermana Betty, ¿cuándo cree usted que empezó el pecado? Cuando Adán y Eva desobedecieron que el Señor les había dicho que no comieran del árbol que no debían comer. Ya, muy bien. El origen del pecado tiene dos orígenes, digámoslo así, el origen celestial y el origen terrenal. Lo que acaba de mencionar nuestra hermana Betty es cuando el pecado llega a la raza humana. Pero lamentablemente el pecado se origina primeramente en el ámbito celestial, cuando Satanás quiso ser semejante a Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos al libro de Génesis. Les invito, aquí puse el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Les invito a que lo puedan buscar en su Biblia. Está en la versión Reina Valera, así que es la misma que tienen ustedes. Y vamos a ir estudiando el libro de Génesis, que tiene, ¿cierto?, por título La desobediencia del hombre, ¿cierto? La desobediencia del hombre. Entonces voy a leer rápidamente, y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, ¿de qué es cierto, Adán?, el cual comió así como ella. Entonces, hermanos, esta es parte, ¿cierto?, del pasaje donde se muestra la desobediencia del hombre, porque después está la interacción entre Dios y el hombre, donde obviamente le pregunta qué es lo que había hecho. Entonces, vamos a ver el origen del pecado. Primeramente, vamos a comenzar con el el versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta. Entonces la pregunta es: ¿quién es la serpiente? Entonces, según Apocalipsis 22, también aparece en Juan, pero voy a mencionar solamente los Apocalipsis, dice que la serpiente, hermanos, es el diablo, o sea, Satanás. Entonces, Satanás es el que se encarga de introducir el pecado a la raza humana, ¿ya? Ahora, ¿quién era Satanás? Para tener una idea, y aquí es importante ver cuál es la relación de Satanás y por qué Satanás tentó y hizo pecar a la mujer y obviamente también a Adán. Si nos vamos a Ezequiel 28, 11 y 15, no lo voy a leer porque, como les digo, nos quita más tiempo, pero si ustedes después lo quieren, lo leen. En ese pasaje aclara que Satanás se paseaba por el Edén, o sea, antes de que Satanás se rebelara contra Dios, ¿ya? Satanás se paseaba por el jardín del Edén. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel. Y después de que se paseaba, ¿cierto? Satanás se observó y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Recordemos que en el libro de Génesis, cuando el Señor estaba terminando toda la creación, voy a mencionar Génesis capítulo 1, dice
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora voy a leer el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando menciona eso, significa que ahí el Señor creó todos los ángeles, ¿ya? Y dentro de eso también creó, ¿cierto?, a Luzbel, que es Satanás. Entonces, Satanás, que era un arcángel de Dios, ¿cierto?, que se paseaba por el jardín del Edén, él se enalteció su corazón debido a su hermosura, a cómo había sido creado. Después en Isaías 14, versículo del 12 al 15, dice, en su corazón nació el desafiar a Dios y ser semejante al Altísimo. Ahí fue la primera rebelión que hubo, ¿cierto?, de parte de la creación de Dios, en donde Satanás, junto con otros ángeles, ¿cierto?, que son considerados los demonios, quiso ser semejante al Altísimo y estar en el trono de Dios, todo. Quitarle la gloria, la honra, quería tener el mismo poder que Dios. Y ahí el Señor, nuestro Dios, lo derribó y lo arrojó al Seol. Entonces, esa es más que nada el contexto para que entendamos cómo el diablo, ¿cierto?, llegó a la tierra. Entonces, Satanás, un ser creado por Dios, se enalteció su corazón, quiso ser igual a Dios, y el Señor lo castigó, lo derribó y lo castigó. Entonces, Satanás, al caer, vuelve al huerto del Edén y ¿qué hace? Toma poseído el cuerpo de una serpiente, ¿ya? El cuerpo de una serpiente. Entonces, como dice ahí, pero la serpiente era astuta. ¿Por qué la serpiente era astuta? Era porque Satanás había poseído el cuerpo de la serpiente y utilizó a la serpiente para así engañar a la mujer. Ahora, ¿por qué la mujer le creyó a la serpiente? Porque la serpiente en la Biblia es considerado como un animal prudente. Entonces, cuando la serpiente le habló a Eva no se extrañó del animal. Entonces, Satanás sabía a qué animal usar, ¿ya? Entonces, así empieza el pecado tanto angelical como a nivel terrenal. Entonces, el Satanás empieza a través de su mejor artimaña, que es el engaño, empieza a conversar con la mujer para así engañarla sobre la comprensión que tenía ella del conocimiento de Dios. Y lo primero con lo que empieza Satanás es decir, con que Dios ha dicho, o sea, como que ¿estás segura que te dijo eso? Así como entrando en duda, haciendo dudar de lo que Dios decía. Y ahí hay un primer indicio de rebeldía de parte de Satanás, porque la palabra nos muestra, y lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, de que dice en el momento de la creación, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, se separan las aguas, y se separaron las aguas. Entonces, la palabra de Dios se dice y se hace. Es verdad, no hay una duda. Lo que Dios dice, se cumple. Entonces, la primera artimaña o engaño que utiliza la serpiente, en este caso el diablo, es querer contradecir la verdad de Dios. Es que la mujer ponga en duda la verdad de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué fue a la mujer y no fue primeramente con Adán? Porque la mujer estaba sola y la mujer no estaba bajo ni la experiencia ni bajo la cobertura del hombre en ese momento. Entonces, la palabra dice, ¿cierto? Los teólogos que estudian esto de Génesis, dice que la mujer estaba como frágil, estaba como débil, porque no estaba con su cobertura, que era el hombre. Y el hombre tiene su cobertura, que es Cristo, ¿cierto? Que es Dios. Entonces, cuando ellos pecaron, ¿ya? Cuando ellos pecan, ¿Dios a quién se dirige?
se dirige no a hablar con Eva. ¿Con quién se dirige primero? Adán. Adán. Porque ¿quién le dio Dios la palabra de obediencia o para cumplir? Se lo dijo a Adán. Y Adán se lo transmite a Eva. Entonces, por eso Satanás, cuando vino a tentar, no habló con Adán, sino que se fue directamente con la mujer, porque como ella estaba sola en ese momento, no estaba con Adán en el huerto, estaban separados, Adán aprovechó que no estaba con la cobertura del hombre y obviamente la cobertura del Señor. Hermana Karen, Hermana Alejandra. quería comentar algo, pero Dígame. aquí en el versículo, en el versículo 16 de Génesis 2, si ¿Ya? no me equivoco, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la instrucción que Dios le da a Adán, ¿cierto? Sí, exacto. Pero más abajo vemos que Eva todavía no es creada cuando No. Dios le da la instrucción a Adán. Exacto. Y cuando Eva es tentada, la respuesta que Eva le da a la serpiente es distinta a lo que Dios le dijo a Adán. Entonces, ahí se ve que Adán también le dio una mala instrucción a Eva. No le dio la orden clara que Dios le había dado. Como usted dice, ¿cierto? El hombre recibe de Dios la instrucción, la dirección para hacer cobertura para la mujer, pero si él le da malas instrucciones y no se las da como Dios se las da, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios da. No más arriba. No. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya está cambiando más o menos pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios jamás le dijo eso a Adán. Entonces, ahí vemos que quizá Adán quizás para atemorizarla un poco, para asegurarse que ella no lo hiciera, le puso de su cosecha también y no le dijo las cosas como Dios le había dicho a él, no se la transmitió de la misma manera. Entonces ahí yo encuentro un poquito responsable a Adán de eso. A ver, hermana Alejandra, si comparamos los dos versículos, dicen lo mismo, la única diferencia es la palabra tocar, ¿ya? Pero sí, en el versículo 16 y 17, Dios Jehová dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la mujer repite lo mismo, no comeréis de él, le agrega el de tocar, pero para que no muráis. O sea, la orden era no acercarse al árbol. Claro. Era no acercarse y no comerlo. Esa es la ordenanza. Entonces, claro, Adán transmite eso. Se transmite lo mismo. Aquí no hay una responsabilidad. En el 2:16-17 dice lo que Dios le dice a Adán y le dice que morirán. Sí, le dice que morirán. Sí. Dice, más del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, entonces en ambas partes se ve la misma instrucción. La única diferencia es que habla de tocar el fruto, pero yo creo que es como más que nada un resguardo para ni siquiera acercarse al árbol. Ni siquiera acercarse, pero la orden es no comerlo, porque si comían, iban a morir. Y eso fue lo que Satanás utilizó
lo que Dios dijo de que qué pasaría si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, y donde Satanás quiso inculcar la duda. Ya, okay. Entonces, sí, es que eso, hermana Alejandra, lo que pasa es que no podemos responsabilizar a Adán tampoco, o decir Claro. que Eva fue engañada, o sea, engañada porque Adán no le dijo toda la instrucción. La ordenanza de Dios era de que no podían acercarse a ese árbol, ¿cierto? Que no podían comer de ese árbol porque iban a morir. Le dijo que podían con todos los árboles del huerto, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, lo que ataca a Satanás es lo que dice el Señor, más que de lo que le transmitió Adán a Eva, es la ordenanza que Dios le da a Adán y que Adán obviamente comparte con Eva como ayuda idónea. Entonces el pecado actúa de tres maneras, hermanos. Primero, empieza impactando o queriendo generar duda en la verdad. Recordemos que la verdad es lo que está escrito en la Biblia, es lo que dice Dios. Entonces Satanás lo primero que quiere hacer es decir, con que Dios os ha dicho, o sea, quiere generar una duda, ¿ya? Una duda de que, haciendo creer de que Dios lo que dijo no es verdad. La segunda parte que actúa, que genera el pecado y Satanás, es que quiere cambiar las normas morales. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno para mí puede que no sea lo mismo bueno para Dios. Y la única forma de que nosotros sepamos qué es lo bueno es conociendo la palabra, porque que la palabra el Señor revela qué es lo bueno ante sus ojos. Entonces dice aquí, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ella, por sobre, puso su experiencia, puso su juicio de valor, puso su opinión por sobre lo dicho por Dios. Porque Dios le dijo, no tienes que comerlo, independiente de que el fruto sea bonito, que sea feo, no tienes que comer de ese fruto. Y ella se rebeló contra lo que Dios dijo, hizo acto de rebeldía, y ella se dejó guiar por su propio criterio. Y por sus ojos, ella vio que el árbol era atractivo, porque en la creación dice que Dios hizo los árboles atractivos a la vista. Entonces, ella vio lo agradable de eso y ella, en base a su experiencia, a su saber y a su juicio de valor, lo que ella consideraba bueno o correcto, ella tomó la decisión que es la que viene ahora. Entonces, después dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, Eva decidió creerle a Satanás de que lo que dijo Dios no era verdad, o que no era 100% correcto, de que el árbol, al criterio de ella, era bueno, y ella prefirió creer en su criterio. Pero más encima, ella sabía que cuando comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a cambiar su estado o su relación con Dios, porque iba a pasar de ser dependiente de Dios a ser semejante a Dios. Porque Satanás, ¿qué le dice? En el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene la frase, y seréis como Dios. Entonces la mujer sabía que iba al comer el fruto, iba a ser como Dios. Imagínense, la mujer cometió el mismo pecado que hizo Satanás. Satanás también se enalteció su corazón y quería ser semejante a Dios. Y Satanás utilizó esa artimaña para que la mujer también dejara de depender de Dios como criatura creada y pasara a ser semejante al Creador. Entonces el enemigo utiliza todas estas artimañas
para que nosotros se nos nuble la vista y perdamos el rumbo de cuál es la verdad. Él es engañador, como dice el hermano Rodrigo. Así que tenemos que tener súper en claro, hermanos, que para que no caigamos en la duda, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra, voy a creerle a cualquier predicador que va a estar adornado de algo, va a estar adornado de algo espectacular. No va a mostrar indicios de que va a decir un falso testimonio de la palabra. Pero si yo no conozco la Biblia, yo no conozco la sagrada palabra de Dios, voy a creer cualquier mentira, cualquier fundamento. Y lo voy a comparar según mi concepto del bien o mi concepto del mal. Y obviamente eso va a generar un quiebre en mi comunión con Dios. Porque al estar alejada de la palabra, la comunión con Dios se va a perder. No va a ser la misma, me voy a alejar. Porque me voy a estar alejando de la verdad, me voy a estar alejando de la verdad y me voy a estar acercando a lo incorrecto, a la mentira, al engaño. Entonces nosotros como hijos de Dios, gracias al Señor, el Señor a nosotros nos ha redimido y el Señor a nosotros nos ha quitado esta naturaleza de pecado. Nuestro Señor Jesús pagó, ¿cierto?, con su vida por nuestra paga, ¿cierto? Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte y el Señor murió en lugar de nosotros, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual, porque Satanás se viste o se disfraza como ángel de luz. Y lo mismo es lo que escuchamos en la televisión. Este año o por el tema de la pandemia se predica mucho, ¿cierto?, de vía online. Hay muchos programas radiales, hay muchos programas por internet, hay muchos programas en la televisión. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hace que lo bueno se vea como malo y lo malo se vea como bueno. Si ustedes ven en Facebook, hay un predicador que se llama hermano Juan Manuel Vaz, que él constantemente está mostrando videos de falsos profetas y falsos predicadores y lo contrasta a la luz de la palabra. Hoy día veíamos de que estaban bendiciendo con una espada a los hijos de Dios. Imagínense que si tenían la espada, eran ungidos con la espada, tenían la unción del Señor. Otra pastora que decía de que el Señor le había dicho que ella tenía que elegir quién iba a ser salvo. Y esas iglesias, hermanos, están llenas. ¿Y por qué están llenas? Porque la gente prefiere creer la verdad de ellos a creer la verdad de la palabra, porque no hay un conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente no escudriña la palabra. Entonces, como no escudriñan ni conocen la palabra, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros, gracias al Espíritu Santo, podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos maestros. Hay que tener todo, hay que contrastarlo a la luz de la palabra. Y por último, hermanos, para ir terminando, sabemos que está el mal, que el mal está en la tierra. Satanás se rebeló, fue arrojado, ¿cierto? Fue derribado. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque ese símbolo, ¿ustedes lo conocen o no? Hermano Marco, ¿te conoce ese símbolo que está ahí? ¿Cómo se llama? Se usa en pulsera, en collares, ¿cierto? Hay gente que usa tatuajes. ¿Usted sabe cómo se llama, hermano Marco, no? No me acuerdo, pero se parece al signo Piscis. Al de los pescaditos. Sí. Hermana Silvia, ¿alguien sabe? El yin y el yang. El yin y el yang. Entonces la gente cree en esto. Y esto es una aberración en contra de la palabra. Porque dicen que el mal tiene tanto poder como el bien. Y eso es falso, hermano. Por eso puse aquí, es incorrecto pensar que hay una fuerza maligna eternamente existente. Es falso decir de que el mal siempre ha existido. Porque recuerden que Dios creó todo de la nada y creó todo perfecto. El mal existió después. Se originó después por la rebelión de Satanás.
Entonces, la maldad no es eterna. Satanás no tiene el mismo poder que Dios. El mal no tiene el mismo poder que Dios. Y cuando se originó esto, hermanos, cuando vino el pecado a la raza humana, ¿cierto? Y nos hizo a todos pecadores y culpables, el Señor no era que el Señor no sabía que esto iba a pasar. Nuestro Dios sabía todo lo que iba a pasar. El pecado no sorprendió a Dios. Y no es que dijo, chuta, no me di cuenta que Satanás hizo esto y se llevó a mi hijo. Ya, ¿qué hago? Plan B. No, hermano, es falso. Nuestro Señor Jesucristo no es un plan B. Siempre ha sido el plan original. Siempre ha estado en el corazón de Dios el salvar a sus hijos escogidos a través de la muerte en la cruz del Cordero. Siempre el Señor Jesucristo ha sido el plan original. Siempre el plan de salvación ha sido el plan original. El Señor, nuestro Dios, no peca, pero el Señor permitió que el pecado entrara en la raza humana, porque todo se hace conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el Señor es para su gloria. Todo lo que ocurre es para su gloria. Satanás será derrotado, será atado para su gloria, para el Señor. El Señor hará su juicio para la gloria del Señor. Entonces aquí estamos en Efesios 1:11 y dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El Señor sabía que Satanás iba a ir al huerto. El Señor sabía que Satanás iba a tomar la serpiente. El Señor sabía de que Eva iba a ceder. El Señor sabía de que Eva iba a entregar el fruto a Adán y que iban a comer del fruto que el Señor le había dicho que no comieran. El Señor lo sabe todo. Lo sabe todo. Y para terminar, esto es como un resumen de lo que hemos hablado. El hombre fue el que pecó porque el Señor cuando habla, no habla con la mujer. Al hombre le dio la palabra. Entonces, habla primeramente con Adán, pero obviamente el pecado debido a Adán traspasa a toda la humanidad. Los ángeles de Dios, estos que se rebelaron en el cielo, son los que pecaron. El pecado proviene del diablo y eso lo vemos en 1 de Juan 3:8. ¿Me lo pueden decir, por favor? Dios no practica el pecado. Y aquí vamos a leer un versículo que es súper importante. Cuando uno dice, oh, es que Dios me está tentando. Es que Dios me mandó este pecado. Dios me mandó esta prueba. ¿Qué dice Santiago 1:3, hermano? Y hay que tener cuidado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, hermano, hay que tener cuidado con las cosas que hablamos. Y hay que irnos corrigiendo, hermano, en el amor del Señor. Hay que irlo haciendo, porque es preferible que corrijamos, hay que sigamos hablando mal y transmitiendo esto a la gente que no conoce a Cristo. Por último, Dios aborrece el pecado. El pecado enceguece, nubla nuestra realidad. Vemos lo malo como bueno, lo bueno como malo. El pecado es irracional, es algo necio. Los que siguen el pecado son considerados necios. Y esto lo vemos en Salmo y en Proverbio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que la gente no cree en el Señor. Bueno, es debido al pecado. Y se ve como algo irracional. Y en Proverbios 24, el pensamiento del necio es pecado. Es pecado. Y por último, y como ya sabemos, la paga del pecado es muerte. ¿Acaso el Señor estaba mintiendo cuando le dijo a Adán y Eva de que si comían del árbol iban a morir? No, estaba diciendo la verdad. Porque murieron de forma espiritual al romperse la comunión con el Señor. Antes el hombre no moría, entonces era eterno, entonces ahora tiene una fecha límite, y también hay una muerte física. El Señor, por misericordia, no hizo que en ese momento muriera Adán y Eva debido al pecado, pero el Señor acortó los días del hombre, y el hombre igual murió.
Adán murió, Eva murió, sus hijos también, y nosotros también, obviamente, morimos. Entonces, el Señor no miente. Lo que Él dice es, hermano. Así que, hermanos, espero que me hayan entendido, ¿cierto? El estudio bíblico de hoy día. El domingo vamos a continuar, ¿cierto? Con la segunda parte. Y pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, ya, que nos permita, busquemos de la palabra de Dios, leamos la Biblia, va a ser la única forma, hermanos, de que realmente podamos conocer la verdad, y cuando venga el enemigo, no vamos a ser tentados. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda o está todo bien. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Amén. Amén. Ya. Vamos a continuar. Hermana Betty, aviso. Ay, ahora sí. Bueno, recordar de que este sábado tenemos la escuela bíblica a las 4 de la tarde. También vamos a estar hablando del pecado, pero con un lenguaje de niños, por supuesto. No tan específico y todo, porque sabemos que las edades y todo. El domingo recordar que tenemos nuestro culto a las 12 horas. En esta oportunidad le tocaba dirigir a nuestra hermana Irma, pero por razones personales ella no lo va a hacer. Así que la voy a reemplazar yo y trae el tema nuestra hermana Karen. Recordar que el próximo domingo 31 nuestro culto va a ser a las 11 porque tenemos sesión administrativa. Estar orando por el pastor. Mañana la Unión de Varones tiene su meditación a las 19 horas también. Así que y la próxima semana el estudio y la meditación del día domingo están a cargo de nuestra hermana Patricia Venegas. Esos serían como los avisos que tenemos para más a corto plazo, hermana Karen. Amén, hermana Betty. Muchas gracias. Amén. Vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a entonar la última alabanza y después le voy a pedir a nuestro hermano Marco que nos sea despidiendo de este culto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que me hayan entendido. Si tienen dudas, díganme nomás. me dicen, ¿ya? No mientan. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
quisimos ver este video, hermanos, porque en algunos lugares no tienen acceso a la palabra del Señor. Ellos anhelan conocer la verdad, ellos anhelan conocer de la palabra del Señor y no ser engañados por Satanás. Y nosotros que tenemos la palabra, muchas veces no la valoramos. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos inste cada día a buscar más de la verdad de nuestro Dios. Hermano Marco. Amén. Señor, como dice tu alabanza, gracias, Señor. Gracias por estar con esta instancia, Dios, de aprender tu palabra. Esta palabra, Dios, que nos da vida eterna, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, que nos enseña, también nos instruye y nos enseña a poder defendernos, Señor, de las falsas doctrinas, como decía mi hermana, Dios. La palabra, Señor, es importante para el cristiano, así que debemos atesorarla, debemos amarla y debemos estudiarla, Señor. Muchas gracias porque tenemos hermanos que tienen conocimiento de esa palabra y así la comparten con nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos también que están acá, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, a sus casas, sus familias, Señor, sus familiares, sus hijos, sus nietos, Señor. Y gracias por todo, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta iglesia de Nazaret, mi Dios, para que tú también bendiga a cada uno, hogar, Amén. hermanos representados, Señor, en esta iglesia de Nazaret. Gracias porque nuestro cuerpo físico, ahí donde podemos escuchar tu palabra y adorarte también como Amén. fuimos creados, dice la hermana, Señor. Gracias por todo. Oro por el pastor Isaías también con Amén. su esposa, Señor. Acuérdate de ellos también, Señor, y a sus hijos también y sus nietos también, que les proteja, mi Dios. Gracias, Señor. Confiamos en tu soberanía, como dice mi hermana. Tú tienes todo bajo control, Señor, y que aprendemos a confiar en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marco. Que el Señor les bendiga, hermanos. Chao, hermana Betty. Chao, hermana Silvia, hermano Felipe, hermana María, Ale, hermana Ruth. Que el Señor les bendiga, hermano Marco. Saludos a Pati. Bendiciones. Chao, hermana María. Bendiciones. Le estoy copiando a Felipe, le estoy copiando a Felipe. Mira, Rodrigo, Rodrigo te está imitando, Felipe. A ver, te falta, No me falta, no me falta. Bendiciones. 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 Chao, chao.